Hola, ¿qué tal, audiencia? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? La maestra en psicología clínica, Gabriela Sainz, quien además es psicoterapeuta Gestalt con diplomados en violencia de género y adicciones, bioética, cuenta con un certificado en andragogía, colabora como docente desde hace más de 30 años y es un orgullo para nosotros el que forme parte de la plantilla de maestros de la Universidad ISEP. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Bienvenida a este espacio que generamos para nuestra audiencia con un tema delicado pero de gran importancia, que creemos que va a ser muy enriquecedor. Agradecemos mucho que esté con nosotros en este momento y en este momento le cedo la palabra para poder continuar con el tema. Excelente. Pues bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos en este espacio virtual. Es un honor para mí estar aquí. Pues sí, sin duda es un tema muy difícil, pero yo creo que eso es justamente lo que lo hace parte del problema, ¿no? El no hablarlo, el no ventilarlo, el no reflexionarlo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio esperando que sea de su interés. Vamos a hablar de prevención del riesgo suicida. No he puesto la definición porque pues ya sabemos que es el suicidio pues es atentar, ¿no? con nuestra propia vida. Y pues el problema del suicidio es que hay muchos factores y muchas variables que van a estar afectando que se dé, que no se dé, que se empiece a desatar, ¿no? Toda esta situación de cualquier persona, pero ahorita nos vamos a centrar en el adolescente y ahorita van a ver por qué es que queremos centrarnos más en el adolescente. O sea, son situaciones que todos podemos vivir, pero la pregunta es ¿por qué algunas personas sí atentan contra su vida? Y por qué, de alguna manera, estos pensamientos que van a anteceder esta conducta, pues son más, para algunos chicos, pues resulta ser la única salida, ¿no? Entonces, aquí vemos que son muchos factores, es un fenómeno multifactorial que definitivamente, he ahí también la complejidad de esto, que no solamente depende de un solo factor, tiene que ver pues lo que es la personalidad del sujeto, tiene que ver el contexto, el contexto que de alguna manera pues facilita la percepción negativa de lo que está sucediendo, tiene que ver la familia, cuestiones de salud, sus antecedentes, tanto de salud física como una cuestión mental también tiene que ver. Entonces, bueno, vamos a revisar un poquito lo que es la prevalencia, que seguramente muchos de ustedes han escuchado que es un problema pues casi de salud pública, porque se están alcanzando índices muy elevados. De acuerdo a la OMS, en el 2021, que voy a estar jugando un poquito porque no veo muy bien, pues 700,000 personas se suicidan cada año. Por cada suicidio consumado ha habido varios intentos. Por eso tenemos que centrarnos desde estas etapas tempranas. Porque si bien la cifra está elevadísima, pues hubo situaciones anteriores que es justo las que queremos reflexionar el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Siguiendo con los números, pues resulta que las estadísticas de mortalidad señalan que para el 20, que hace 2 años, pues los fallecimientos que fueron más de 1 millón de personas, casi 8,000 personas fueron por lesiones autoinfligidas. Estamos hablando de un 0.7%, una tasa de suicidio del 6.2 por cada 100,000 habitantes. Y esta tendencia va en aumento. Yo me acuerdo que la primera vez que toqué el tema fue en el 2000, ¿qué les gusta, no? 2004, ¿no? Estuve revisando también la prevalencia de la OMS del 2018 y todo esto va en aumento. Eso es lo grave. Es más común que suceda el suicidio en hombres que en mujeres. Ese es otro punto importante. Aquí vemos los totales y vemos que es mucho más elevado en hombres y en mujeres.
ahorita vamos a hablar de todo esto más detalladamente, pero solo quiero subrayar que los hombres tienen métodos más certeros para hacerse daño. Ajá, las mujeres, por esta cuestión de personalidad, no utilizamos métodos pues tan certeros como lo puede hacer un hombre. Ahora, el grupo de edad también es otro factor por el que estamos hoy aquí reunidos, porque pues en adolescentes está subiendo muchísimo la prevalencia. Aquí lo podemos observar claramente pues en este sondeo del INEGI apenas de hace 2 años. En niños también se está presentando, pero pues este grupo etario pues es una población de riesgo. No hay otra opción, no es una población de riesgo. Entonces, si ya lo sabemos ahora, pues tenemos que estar revisando, ¿no? Revisando estos datos, revisando estas estadísticas. Los lugares donde está arriba de la media ha variado, se ve que ha variado, pero bueno, aquí podemos observar, déjenme ponerlo un poquito más grande aquí en mi otra pantalla. Y pues vemos que Chihuahua es el más elevado, Aguascalientes, Yucatán, pero pues si ya sabemos cuál es la tendencia, la idea es poder intervenir pues en todas estas localidades en donde está presentándose pues una mayor prevalencia. Aquí lo tienen. De 10 a más años es cuando se empieza a presentar más. Aquí lo vemos que igual, ¿no? Hay variaciones, hay situaciones, pues que nos puede decir que baja o sube ese porcentaje, pero definitivamente sí los adolescentes es un factor de riesgo y pues sí se tiene que hacer en general, ¿no? También para toda la población. ¿Qué tanto hay esta distribución en cuanto a la ideación suicida? Porque ese es otro punto importante. Empieza con un deseo, pasa por una ideación y pues definitivamente ahí aún más suben nuestras estadísticas, nuestros porcentajes. Entonces, justo como les decía a un inicio, es algo que tenemos que visualizar ya. O sea, no podemos no mencionarlo, no podemos... a veces sabemos que pasan las cosas y la gente no lo habla. Incluso en la familia sucede. En la familia llega a suceder y resulta que se cubre, que se oculta. Entonces, resulta que es algo que está, pero que nadie lo ve. Es un poquito como la violencia, ¿no? Que no se visibiliza. Entonces, es primordial poder hablar de ello, es primordial para la prevención. Y bueno, todo esto ha subido a raíz del COVID. Esta situación de crisis que vivimos a nivel mundial, pues llegó a mover también estas estadísticas. La depresión, la ansiedad, sabemos que son situaciones que se han incrementado significativamente desde el COVID y pues los intentos suicidas pues no son la excepción. Ahora, este también es un punto muy importante. El 60% de las personas con pensamientos suicidas no reciben ayuda profesional. ¿Qué sucede al interior de las casas, de las familias en donde vivieron un intento suicida y hasta cuándo ya empiezan a pedir ayuda profesional? O desgraciadamente sucede el acto, ¿no? Se consuma el suicidio. Efectivamente regresamos al punto de que es un tabú. Entonces, como no se ventila, pues tampoco la persona acude a un especialista. Entonces, son situaciones en donde se está manteniendo pues una cuestión latente, un peligro latente, porque el chico no está recibiendo la ayuda necesaria. Además que con la pandemia también los adultos, las otras personas, estaban también librando su propia batalla. Yo creo que todos la libramos de una u otra manera. Entonces, este sector vulnerable, porque recordemos que tienen su desarrollo, su ser, su yo, como lo quieran llamar, es incipiente. Entonces, por esa razón, ¿no? También se explica
el que sea una población en riesgo. Es importante que hablemos que esto no sucede de la noche a la mañana, que sí puede haber un porcentaje en donde se salten las dimensiones. Normalmente pasaría así, en donde antes de eso hay unos autores que señalan que se da primero el deseo, el deseo de morir, después pasaría a la ideación suicida. ¿Qué es lo que voy a hacer para lograr mi cometido? Que es morir, que es dejar ya todo. Quería pasarles un fragmento de la película de Secretos Ocultos, donde se ve muy, muy claro. Ojalá la puedan ver con calma. Y es justamente, pasa muy claro toda esta planeación en donde el chico decide pues bajar al garage de su casa y conseguir unas mangueras para poder conectar la manguera al escape, sentarse en el carro y aspirar el monóxido de carbono, ¿no? Y para eso él consigue la manguera, ve el tiempo en el que va a salir la familia, planea cuándo es que va a salir la familia, consigue unos tranquilizantes para que él pueda entrar al vehículo y poder tomar previamente las pastillas para poder relajarse, dormirse y morir, ¿no? Entonces ahí vemos que no es algo que se dé en muchas ocasiones, no es algo que se dé de repente, ¿no? Sino que el chico, en este caso que estamos ejemplificando, pues va haciendo toda una planeación. A veces lo logran, a veces no, que este es un punto también vital. Pasaremos al intento suicida, cuando ya se lleva a cabo una acción para poder consumar el acto. Muchas veces no se logra y pues queda en un intento suicida. Ahorita a continuación vamos a revisar lo que son los factores de riesgo y por sí mismo este punto sería el principal factor de riesgo, el ya haberlo intentado en ocasiones anteriores, o sea, que se haya quedado en un intento suicida. Normalmente la persona lo va a volver a intentar. Entonces esta parte del medio de la flecha pues es un punto muy, muy importante. Entonces, algunos lo consuman y pasa a ser en sí el suicidio y otros no lo consiguen, ¿no? Pero la idea sigue, es ahí el problema, la idea sigue ahí y hay que estar muy pendientes de los intentos. Otro punto que es ya mucho más cercano a lo que se había revisado en cuanto a la bibliografía, pues serían los niveles de riesgo suicida. Hay una parte que es la alerta, en donde estaría ubicada la autolesión. Por ejemplo, en lo que es la autolesión, en infligirse heridas, pues puede ser un desplazamiento de toda esta ansiedad, de todo este dolor que no se sabe manejar, que no se sabe gestionar, pero en realidad no querer morir. Entonces sería el alerta nada más. Puede pasar después a moderado, que es esta apatía, esta bulia, ¿no? Que es un intento ambiguo, pero a la persona le da igual morir o vivir, que tampoco está bien porque alguien de su edad debería tener uno piensa, ¿no? Uno supone que están en esta edad maravillosa de querer vivir y pues no siempre sucede. Y el nivel más alto sería pues querer dejar de vivir, ¿no? Ya estar en contacto con intentos, con herramientas letales. En donde el factor en que falle este intento pues es mínimo. También hay que tomarlo en cuenta. Algunos modelos teóricos, yo creo que es importante pues también ponerlo en algún paradigma. No metí el cognitivo-conductual porque es el que más manejamos y porque obviamente sería este esquema de desesperanza, ¿no? De todos tus pensamientos. Quise meter algunos otros. Como sería esta parte del psicoanálisis. En este caso, pues quise mencionar a Winnicott, en donde pues señala que es una traición, es un acto contra la traición al self verdadero. Como que de alguna manera el adolescente no logra condensar este self verdadero, entonces su propia destrucción,
supone que va a conservar al self verdadero, porque no ha podido sacar ese self que apenas está en este proceso de construcción. Entonces, pues quiere como protegerlo, es algo contradictorio. También Schopenhauer hablaba pues de algo así, si la vida no está siendo tan satisfactoria, entonces pues como de tener esta vida, ¿no? Y no por satisfactoria de que estés feliz, ¿no? Sino esta cuestión de autenticidad. Aunque también el mismo Winnicott señala que pues hay este odio, deseo de muerte a personas queridas. Entonces, todo este sentimiento de culpa, pues va a hacer lo suyo, ¿no? Recordemos igual, ¿no? Que está construyéndose apenas, ¿no? La persona en estas edades. Y bueno, toda esta cuestión instintiva, toda esta situación de no poder... un adolescente no tiene todos los recursos al 100% para poder luchar, ¿no? Otro de los factores de riesgo, que también vamos a hablar más adelante, tiene que ver con las comorbilidades, en este caso la depresión. La depresión es muy importante, por eso hay que estar checando, y es lo que vamos a hablar también. Y la Gestalt también es muy interesante en cuanto al suicidio, porque recordemos que para la mirada de la Gestalt, lo que nutre, lo que condensa nuestra personalidad es el contacto. Entonces, el problema, según Gestalt, pues estaría justamente en esta situación de la frontera del contacto, en donde no pueden lograr ese contacto pleno. Entonces, lo que generan es un vacío importante, porque no pueden recibir esa retroalimentación del entorno, ¿no? Están experimentando un vacío. Entonces es cuando uno les pregunta, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te sientes? Y pues afirman que bien, pero uno debe de tener como esa sensibilidad para de veras saber que no hay ese contacto, ¿no? Que no se puede detectar en realidad que la persona esté... Es cuando das un abrazo y no te lo dan bien, es un poquito eso, ¿no? Como que no puedas experimentar que realmente hay ese contacto. Entonces, si no hay ese contacto, la persona empieza a volcarse dentro de sí misma con sus pensamientos. Probablemente traigan algunos, porque en cada persona va a ser diferente, eso es lo complejo, puedan tener algunas experiencias traumáticas. Entonces, están ahí latentes estas experiencias traumáticas si no han sido afrontadas, si no han sido tratadas. Entonces, el mundo se empieza a vivir un lugar ajeno y amenazante. Entonces, de repente empezamos a ver cómo cambian de niños a esta personita que no logra adaptarse. Un periodo de no adaptarse es normal, ¿no? Porque están investigando, están experimentando, están siendo rebeldes, pero si pasa más tiempo y no logra encontrar ese lugar, finalmente esta etapa es destinada para que logren encontrar su lugar, ¿no? Sin tanta presión, con todos los errores del mundo se valen, porque pues Roma no se hizo en un día, ¿no? Entonces están tratando de encontrarlo, pero si está ese trauma, esa situación no resuelta del pasado, pues también se va a complicar bastante. ¿Qué pasa con su imaginación? Hablábamos de la cognitivo-conductual en cuanto a los pensamientos. Alguien que no está logrando, entonces, este contacto con su medio ambiente, con su familia, con su realidad, entonces va a estar cerrándose, pues, en este pensamiento, y estos pensamientos van a empezar a ser desproporcionados. Va a empezar a tener... un mal manejo, obviamente, ¿verdad?, de sus emociones. Y si a eso se suman los otros factores que hemos estado mencionando, pues evidentemente la situación se va a ir agravando y van a surgir estas posibles, ¿no?, tendencias suicidas.
la percepción amenazante del entorno, ¿no? De repente, ¿en qué momento deja de disfrutar este chico? O si está disfrutando, o ese disfrute es genuino, porque a veces como que van y como que quieren acompañar a la familia, pero tú ves que está incómodo. Ajá, entonces todo eso hay que tener mucho ojo, porque el mundo le va a resultar definitivamente amenazante. Ahora, las neurociencias, en esta época que afortunadamente también tenemos pues mucha luz, ¿no? De parte de las neurociencias, pues también tiene que ver con situaciones, de por sí el cerebro adolescente está todavía conformándose, está todavía en desarrollo. Entonces, a eso sumado que hay ciertas situaciones en cuanto a su procesamiento de las emociones, ya a nivel neuronal, nos hablan aquí de lo que es el hipotálamo, hipófisis y todo lo que es el adrenocortical. Entonces, pues esto hablaría de situaciones en donde también está involucrado, por supuesto, la corteza prefrontal. Y pues vamos sumando hipótesis y vamos sumando factores que son reales y que ahí están, ¿no? Ajá, que les genera una alerta constante, el no dimensionar ni sus emociones ni las amenazas que hay en su entorno. Entonces, es cuando de repente entre los adultos y los jóvenes no hay un entendimiento. Porque el adulto puede decir, pero ¿por qué se preocupa de esto que es insignificante? Pero pues ya uno lo dice ya que pasó por ahí, ya que tenemos ese self o ese yo chueco derecho, pero ya está desarrollado. Ajá, entonces es importante detenernos y reflexionar estos puntos, ¿no? En realidad el adolescente, acuérdense, ¿no? Cómo vivimos nosotros en la adolescencia. Ustedes están más cerca de ella que yo, pero hay recuerdos, pues que sí le duele a uno muchas cosas, como que en realidad uno se siente realmente vulnerable. Entonces, si a eso se suman los otros factores, una depresión, una anedonia, trastornos de alimentación, la situación de que su cerebro no está al todo al 100%, todavía no se conocen. Cuando uno se conoce a sí mismo, pues puede afrontar la vida mejor porque ya sabes para qué sí, para qué no eres bueno, cómo puedes, ¿no? Afrontar las cosas, pero el adolescente apenas está en ese descubrimiento. Entonces sí tenemos que no perder de vista, ¿no? Estas circunstancias, porque de eso depende la prevención. Porque la buena noticia dentro de esta situación tan fuerte es que muy pocos suicidios ocurren sin alguna señal o signo de alerta. Ahorita, sin haber subrayado de lleno el tema, pues hemos estado mencionando algunos signos de alerta, ajá, que tenemos que tener, pero bien presentes. ¿Cuáles son esos signos de alerta, no? Hay situaciones cognitivas, como puede ser un rendimiento escolar que baja. De repente son tremendamente buenos en primaria y de repente en secundaria, en prepa, ya empieza a haber problemas en la parte cognitiva, en la parte del rendimiento básicamente escolar. Situaciones de conducta, que también ahorita las vamos a estar subrayando, hay indicadores muy claros, ¿no? En cuanto a conducta que tenemos que estar también checando. En la parte psicológica, yo creo que lo más importante es la desesperanza. Ajá, porque si no hay esperanza, pues ¿qué hay, no? Uh-huh. Y los cambios en lo que es sus hábitos sociales, sus amigos, ¿no? Que empieza a haber ya un aislamiento, pues también es un signo de alerta. Entonces, algo muy importante que no solo es afina al suicidio, sino a todos los trastornos, es revisar los factores de riesgo y los factores protectores. Como factores protectores hay muchos autores, y ha habido, que señalan, pues, primero que nada, pues las comorbilidades que están relacionadas, como depresión, como ansiedad, ataques de pánico. La cuestión de la conducta alimentaria también hay mucha correlación con eso. El abuso sexual, por supuesto. Y
trastornos de ansiedad, de esquizofrenia, todo lo que tiene que ver con psicosis también es muy común. Problemas emocionales, donde ya se va sumando a lo que es baja autoestima, culpa, empieza a haber autolesiones, que como lo dijimos, no es como tal un intento suicida, pero sí es un signo de alerta, ¿no? Una situación de drogadicción también, el alcohol y las drogas es una correlación muy elevada. Entonces también hay que estar muy, muy pendientes, pues, si se presenta este abuso de sustancias de manera incrementada. La cuestión social, como también ya lo mencionamos, es muy, muy importante ese apoyo, esa falta de apoyo, esas redes que tanto hemos hablado, ¿no? De apoyo que deben de estar presentes, cómo es que las va manejando. Lo cognitivo ya lo mencionamos, cuestiones de atención. Otro aspecto primordial son las conductas impulsivas. ¿Qué sucede con ese adolescente que de repente avienta, pega, choca? Que de repente ya lleva 5 choques, ¿no? A la semana. Pues habla un poquito, ¿no? De esa dificultad para poder poner un freno. Y sí se ve muy común últimamente, ¿no? Sí, es común. Yo he tenido, no pacientes en este caso, pero sí personas que chocan. Y yo me acuerdo que la primera vez que toqué contacto con la depresión fue en el Hospital San Rafael y tuve contacto con el doctor Calderón. Ya seguro ustedes no lo conocen porque ya era grande cuando yo lo conocí, pero hablaba que muchos intentos suicidas pues no estaban registrados porque a lo mejor el chico iba manejando y se estampó a propósito en un poste. Y eso es algo que nunca se va a poder registrar porque, pues dices, ay, se le cerró a alguien, ¿no? Sí, se registra como un choque o puede ser como, Se le cerró a alguien y entonces las estadísticas pueden estar sesgadas, finalmente, ¿no? Porque hay situaciones que no se evidenciaron, por decirlo de alguna manera. Entonces, todas estas conductas impulsivas en donde el adolescente se pone en riesgo, ha sido un duelo. Omisión de cuidados. Estos chicos que de niños fueron como muy, sufrieron negligencia por parte de los padres, como que nadie los cuidaba, ¿no? Yo tengo una prima que se fue de vacaciones y el de al lado le dejó al niño y eran las 2 de la mañana y no pasaban por el niño. Así como, ¿qué está sucediendo, no? Los niños que no son cuidados y que evidentemente, pues atrás de eso hay esta falta de amor, que pues aunque se los quiera disfrazar de otra manera, pues es contacto, es este contacto que hablábamos, que no tuvo, aunque se lo hayan platicado, ¿no? Aunque tenga todas las otras necesidades satisfechas, si no ha habido ese amor, ese contacto, pues no está en él. Armas de fuego, cuidado. Tener armas de fuego en casa, medicamentos, es muy peligroso porque son herramientas muy certeras, digamos, ¿no? O sea, no hay como mucho margen de que solo sea un intento suicida. O sea, ahí ya hay mucha probabilidad de que la persona consume el acto. Entonces todo eso, intentos, porque antes se decía, no, la persona está manipulando, ¿no? Si te dice que se va a matar, no se va a matar. No. Últimamente, ¿verdad? Ya con toda la investigación que se ha llevado a cabo, es un hecho de que es un factor de riesgo importante. Entonces, hay cuestiones... Sí, o sea, si la persona amenaza, no hay que tomarla a la ligera, ¿no? Hay que checar qué está pasando. Hay situaciones verbales, no verbales, lo expresa que quiere morir o solo está apático, abuso de sustancias, de drogas, agresión, el acting out famoso, que también es del argot psicoanalítico, pero es esta cuestión de la impulsividad, ¿no? Que de repente se peleó, lo mismo que hablábamos, se peleó, le dijo hasta la muerte de que se iba a morir, ¿no? El maestro. Son cuestiones que pues no están... Algo pasa, ¿no? Para que el joven tenga esa bomba de tiempo dentro de sí mismo. Algo pasa.
Y el papá, la mamá, si es sensible, pues debe de saber que hay algo que está mal. De repente pareciera que está con alfileres, ¿no? Que el chico va con alfileres sosteniéndose solamente. Ajá, me pasé uno, estas ambivalencias, dolor, ajá, que serían los síntomas de la depresión. Todo esto pues te lleva a la ideación suicida, donde les comentaba que lo más importante yo considero que es la desesperanza. Llega un momento, cuando hay desesperanza, la persona cree que es el único camino, que ya no hay otro camino. Entonces ya empieza. Exacto, ya empieza entonces la ideación suicida. Cuando ya están seguros que no hay otro camino, empieza la ideación suicida. De repente estas conductas polarizadas, ¿no? Entre ansiedad, agitación, recogimiento y a veces tranquilidad. Pero que no se nota normal. O sea, que de repente los papás pueden decir, ay, ya está bien, pero no, hay algo que está mal. Aquí les paso una serie también de situaciones de riesgo. Si nos ha pasado alguna en el sueño, eso no lo hemos mencionado, el sueño, ya no quiere ver a sus amigos, comportamientos inadecuados, descuido de su apariencia personal, toma riesgos no necesarios, quejas, dolores físicos, de hecho. Está aburrido, no se puede concentrar. Empieza a hablar, ¿no? De la muerte. Este es un punto importante. Falta de respuesta al elogio. Está súper bien. No. Qué bien te ves. Por más que le digas cosas positivas, la persona no reacciona. No responde, porque es parte de la depresión, ¿no? De la anedonia. Ajá. Y pues empieza a verbalizar. Ajá. Empieza a despedirse, a desechar sus pertenencias. Empieza a regalar sus colecciones, sus tesoros preciados, los empieza a regalar. Y puede ser que también haya notas suicidas, que eso ya forma parte también de la autopsia psicológica, que es lo que trata la suicidología, porque pues ha surgido ahora la suicidología, ¿no? En este intento, en pues desesperación un poquito social de que no encaje en un cuadro, ¿no? Específico. Es un fenómeno aún más complejo, ¿no? Que la pura depresión, que la pura ansiedad se tornan, ¿no? Que son los que están en contacto directo. Ajá, en las escuelas tener esta capacitación a los pares también, ¿no? Porque de repente los pares son quienes se dan cuenta. Importante. Ajá. Los padres Padres y pares, o sea, sus amigos. Ajá, porque ¿quién va a saber primero? El amigo. El amigo es el primero que sabe. Los papás, o sea, por algo el chico está con este vacío, ¿no? Claro, entonces, claro. Y pares. Sí. Evaluar la situación psicoemocional, cambiar hábitos, revisar pues la historia del adolescente, cómo está la percepción consigo mismo, una buena entrevista. Todas estas son herramientas que pueden estar a la mano del psicólogo, del suicidólogo, del trabajador social en la escuela, para que a nivel interdisciplinario puedan estructurar un plan de acción. Las escuelas ya tienen que tener adentro de la institución alguien que esté revisando y que pueda después pedir ayuda profesional. Pero sí se tienen que estar revisando estas conductas de riesgo, muy, muy importante. El suicidio es prevenible, tenemos que hacer tamizajes en las escuelas primero, en donde nos puedan decir cuáles son los chicos que puedan estar en riesgo, para poder dar un adecuado seguimiento, estar en contacto con padres, en contacto padres y escuelas para poder hacer un buen manejo del riesgo. Hay que detectar el riesgo y después hay que, como dicen en nuestro pueblo, entrarle al toro por los cuernos, o bueno, eso yo sé que me entendieron,
para poder atacar directamente la crisis con mucha asertividad, con mucha comunicación. Les dejo aquí, porque creo que casi va a ser tiempo, les dejo aquí algunos instrumentos de medición que son muy interesantes. Yo conocí el IRISA cuando era el IRIS, que es justamente de Quetzalcóatl Hernández y la doctora Emilia Lucio, que maneja estas dimensiones muy interesantes. También está el CIP y DERS, que están utilizando otros investigadores, pero todos están básicamente revisando que se den estas dimensiones de las cuales ya hablamos. La ideación, el consumo de drogas, la depresión, todos estos factores, que ya dijimos que es algo multifactorial, pues la idea es que se haga un tamizaje para después poder tratar, poder estructurar un plan de intervención integral. Aquí les puse dos de las pruebas que son más antiguitas, pero que a mí me siguen encantando, que sería el inventario de depresión de Beck y por supuesto el MMPI-2, en donde pues habla de que un foco de atención sería la depresión, pero también la escala 9, que es la manía elevada, porque de repente cuando el chico manifiesta que se siente mejor, es cuando suceden los suicidios. Así que no hay que pues dejarnos ir con la idea de que ya está muy contento, bailó mucho. No es suficiente, ¿no? Pues, tenemos que tener... Es en ese momento. Sí, porque la depresión puede estar muy elevada, pero a veces puede estar tan elevada que el chico ni siquiera tenga las ganas de matarse. Pero cuando la manía o la energía está elevada y la depresión está elevada, es cuando es más peligroso. Entonces no hay que confiarse, por eso se necesita la intervención del profesionista, ¿no? Para poder pues hacer las cosas como deben de ser, porque en este tipo de circunstancia pues no se permiten los errores. O sea, la buena noticia es que es prevenible, pero se tiene que actuar ya. Inmediato, sí. De inmediato. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Políticas públicas, o sea, este es un problema de salud pública. Entonces, se tiene que intervenir desde políticas públicas, desde todos los factores que utilizamos. Checar las armas, por favor, las medicinas. Revisar los vicios, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, porque va de la mano. ¿Ok? Y pues, y también los que tengan una comorbilidad, ¿no? Psiquiátrica, de depresión, de todos estos factores. Entre más factores, pues evidentemente, pues hay más riesgo, ¿no? Así que, pues hay mucho que hacer. Es ahora sí como una visión general, ¿no? De todo esto que está sucediendo. Perdón, disculpa, pero claro, es un tema muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias, Gabriela, por compartir todo este conocimiento, que es un tema muy importante, que como lo mencionas, tenemos que hablarlo y darle la visibilidad desde ya. Las tendencias y las estadísticas que mencionas me parecen alarmantes y creo que dentro de lo que tú también ves, es un poco alarmante. El problema está y hay que hablarlo. Eso me gustó mucho lo que dijiste, de que a veces lo vemos en nuestro hogar, lo vemos en nuestra casa y el tabú aún sigue estando y sigue prevaleciendo. Así es. Entonces yo creo que debemos darle visibilidad a esto. Muchas gracias por esta labor en el cual nos compartes, porque a la audiencia que lo está viendo es muy enriquecedora. Tenemos que verlo en las conclusiones, las prevenciones que tú nos diste. Creo que es muy importante tomarlas en cuenta y espero que la audiencia se las lleve a casa, porque es un tema muy importante, muy interesante. Fue una plática muy enriquecedora. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también muchas gracias a toda nuestra audiencia por permanecer, y esperamos que haya sido gran ayuda para ustedes y que haya sido muy enriquecedora como lo fue en lo personal para mí, que como lo menciona Gabriela, yo apenas estoy viviendo esta etapa en la cual estamos viendo, ¿no? Y estamos visibilizando. Yo lo veo en mis primos, lo veo en personas que conozco, en jóvenes que conozco, y empiezas a visibilizar y empiezas a darte cuenta
de cosas que antes no veías, como lo mencionas tú, Gabriela, de estos indicios que te dan. Por ejemplo, yo no sabía que en la etapa que tú mencionas de manía, de manía extrema, era cuando sucedía. Era, al parecer, personas como yo o papás dicen, ya está mejorando, ya está mejor, ya no tiene tanta depresión, ya está hablando, pero es el momento en el que más tenemos que tenerle cuidado, ¿verdad? Claro, claro, porque el chico tiene la energía, ¿no? Para hacerlo. Claro. Claro, entonces también les recordamos a toda nuestra audiencia que estos temas que traemos para ustedes, este espacio es completamente para ustedes, se los traemos con muchísimo cariño para que ustedes sigan aprendiendo. Traemos maestras de la talla de Gabriela que nos comparten desde su experiencia y desde su visión temas muy interesantes y relevantes. También recordarles que tema como este, y lo tocamos en nuestra maestría de psicología clínica y psicología forense, en el cual los tenemos en nuestra plataforma para que puedan visitarlos. Les agradecemos una vez más por permanecer y estén atentos a todos nuestros eventos, los cuales traemos semana tras semana para ustedes. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, hasta luego, un placer. Hasta luego, Gabriela, que tenga muy buen día y muchísimas gracias por su presencia. Gracias, al contrario. Bye. Bye.